Fuerza y Cambio consiste en un proyecto que está dentro de la línea de la educación para la ciudadanía global, ¿vale? Y que busca concienciar y sensibilizar, en este caso a la juventud alicantina, sobre las grandes problemáticas, ¿no?, que se encuentran dentro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues a través de una serie de talleres muy participativos. Bueno, la Agenda 2030 es un llamamiento de acción global firmado en el año 2015 por los 193 países miembros de las Naciones Unidas, en el cual se comprometen a movilizar los recursos necesarios para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que busca, ¿sí?, es acabar con la pobreza en 15 años, promoviendo una prosperidad económica compartida, un desarrollo social y una protección ambiental para todos los países. El objetivo fundamental del proyecto es dar a conocer la nueva Agenda Global y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y reflexionar acerca de ello, y de esta manera fomentamos el compromiso de la juventud alicantina para que sean conscientes en su día a día de las acciones y de sus comportamientos y de sus actitudes pueden tener, ¿no?, en temáticas como pues, la desigualdad, la discriminación, los roles de género y demás. Y de esta manera, siendo conscientes, ya pueden participar en la elaboración de soluciones creativas, ¿no?, a nivel local, y así convertirse en agentes de cambio. El público al que hemos dirigido este proyecto, ¿no?, son alumnos y alumnas de secundaria de 3 institutos de aquí de la localidad de Alicante: el IES Mare Nostrum, el IES Playa San Juan y el IES Figueras Pacheco. La metodología que hemos utilizado ha sido sobre todo participativa, que es algo fundamental, ¿no?, en proyectos de educación para la ciudadanía global. A nivel didáctico, el proyecto lo hemos dividido en 3 talleres fundamentalmente. En el primero de ellos trabajábamos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo hemos hecho, bueno, siempre una primera parte teórica, ¿no?, donde introducíamos un poco qué era la agenda y demás, y luego la parte de juego, que consistía en una ruleta por equipos, ¿no?, se dividía la clase y tiraban de la ruleta y les salía una pregunta relacionada con alguno de los 17 objetivos. Entonces iban contestando las preguntas, y el objetivo del juego, además de conocer la Agenda 2030, era entre toda la clase conseguir 10 mundos, que es como llamamos a los puntos, ¿no?, que representaban los 10 años que quedan desde el año 2020, que es en el que estamos actualmente, hasta el año 2030. El segundo taller ya nos centramos en el ODS 5 y 10, que son de género y de desigualdad respectivamente, y igual, primero una parte teórica, ¿no?, en la que introducíamos conceptos básicos de género, desigualdad de género y demás, y dábamos datos objetivos, y luego una parte de roles, donde se trabajó y se debatió sobre todo acerca, pues, de los estereotipos y cómo los llevamos muy interiorizados desde el momento en que nacemos. Y el tercer taller es un poco ya el taller más de acción, en el que ya con todo lo aprendido los alumnos y las alumnas realizaron una especie de diagnóstico, ¿no? Se hicieron la pregunta de ¿cómo están las cosas por aquí? Y entonces ya teniendo de base los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fueron haciendo preguntas en equipos, ¿no? Pues en la directiva del instituto hay el mismo número de hombres que de mujeres, por ejemplo, ¿no?, un poco un análisis de las problemáticas. Una vez tenían hecho el diagnóstico, ¿no?, de las problemáticas que vieron en su instituto, hicieron una serie, pues, de soluciones, ¿no?, para llevar a cabo en el instituto. Junto al proyecto se acompañó de una exposición en el cual se visibilizaba mediante fotografías la vida cotidiana de 7 mujeres que viven en la India rural y todo su proceso de empoderamiento y autosuperación. Es decir, cómo gracias al apoyo de un proyecto como el de la Fundación Vicente Ferrer han podido romper con esas estructuras que las oprimen, y mostramos, pues, esta realidad tan lejana y desconocida, ¿no?, para el alumnado. Se ha mostrado el aula muy participativa en todo momento, generando discusiones y reflexiones, y también exponiendo sus puntos de vista, sus miradas críticas, ¿no?, hacia las temáticas abordadas. El proyecto ha recibido una subvención del Ayuntamiento de Alicante y ha sido parte de una iniciativa europea denominada Shaping Fair Cities o Forjando Ciudades Justas. Es una iniciativa subvencionada por la Unión Europea, en la cual participan 16 ciudades y entidades de la Comunidad Europea, cuyo objetivo es dar visibilidad a esta Agenda 2030.